Muy bien, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Gracias. ¿Ustedes qué tal? También muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Vamos a comenzar esta sesión. Vamos a hablar ahora de otra parte. De hecho, es la parte más importante del horno de microondas. Es el corazón del horno de microondas. Que para este caso sería lo del generador de las microondas. Y este se compone de varios componentes. De hecho, son 4 los componentes. Hablaremos entonces del circuito generador de microondas. Entonces vamos a comenzar, pero también me gustaría antes recomendarles que exploren por favor por allí lo que sería la plataforma. Por allí, no sé si vieron, subí un diagrama importante que, bueno, pues de eso se trata, de que veamos lo que sería propiamente el circuito generador de las microondas. Por ahí se los mandé para que lo tuvieran con el fin de que pues, pudiéramos también de algún modo imprimirlo. Si no, de cualquier modo, pues lo vamos a poder dibujar, de modo que pues tengan por ahí a la mano algo con qué escribir. Vamos a analizar ese pequeño diagrama también. Entonces, voy a compartirles por aquí unas diapositivas que tengo por aquí para explicar algunas cosas acerca de esto y luego vamos a ver algunas cosas prácticas, es decir, vamos a ver ya los componentes reales para ver cómo van conectados, que es algo de lo que muchas veces pues tropezamos por allí porque desconectamos todos los componentes y no sabemos qué va con qué. Entonces, vamos a ver en el orden, tal y como está aquí. Entonces, vamos a hablar pues del circuito generador y este está formado por los siguientes componentes, así como lo tenemos aquí. Entonces, es el transformador de alto voltaje, son solo 4 componentes. El transformador de alto voltaje, que su función pues es precisamente elevar el voltaje que se recibe del voltaje de línea y elevarlo a un voltaje de alrededor de 2000 voltios. Tenemos el condensador también de alto voltaje que forma parte de lo que sería un doblador de tensión, que eso lo vamos a tratar aparte. Ahorita vamos a conocer los componentes y vamos a ver cómo están conectados. El diodo también de alto voltaje, que forma parte del doblador de alta tensión. Y por último, el magnetrón, que el magnetrón es el encargado propiamente de generar las microondas. Las microondas, como dijimos, están dentro del rango del radar y pues para el caso de las microondas el magnetrón de un horno de microondas, pues son 2450 MHz. Aquí vemos en esta imagen precisamente estos 4 componentes que son precisamente, si lo vemos en ese orden, vamos a ver el transformador, es pues una de las partes más pesadas incluso, el transformador de alta tensión, el cual recibe voltaje de línea y lo transforma en un voltaje de alta tensión. Ahorita aquí en la fotografía quizás no se vea muy bien las conexiones, pero eso es precisamente lo que queremos analizar y ver cómo están conectados. Tenemos el condensador, el capacitor de alto voltaje o condensador, que su función aquí pues es almacenar energía. Vamos a ver más adelante cómo es el doblador de tensión. Y tenemos también el diodito que está aquí, está muy oscuro, pero bueno, sí, aquí tendríamos nosotros el diodo conectado hacia tierra chasis. Y por último también, pues el magnetrón, que es pues ya en la clase pasada, por ahí ya vimos más o menos cómo es un magnetrón. Entonces vamos a verlo por partes, cada componente, para familiarizarnos con ellos y ver cómo es cada componente, ya que pues son partes importantes del generador de microondas.
y son, como lo dije, el corazón de todo el horno de microondas. Tenemos entonces el transformador, nuestro transformador de alto voltaje, el cual va a recibir un voltaje. Aquí lo vemos en la imagen donde tengo el transformador, pues voy a tener normalmente pues, las dos terminales en las cuales se va a aplicar un voltaje. Claro, este voltaje pues se supone que está controlado para aplicarlo o no aplicarlo. Es decir, solo en el momento que se aplique voltaje, pues va a funcionar el generador de microondas. Es decir, esta es la entrada y es voltaje de línea o el voltaje que normalmente tenemos en nuestras casas. Tenemos por el otro lado, se alcanzan a ver aquí unos cables que pueden ser de color rojo o de otro color, casi por lo regular son cables de color rojo y tienen un aislante especial también. Entonces, por este lado se entrega el alto voltaje que ya fue transformado. Y en la siguiente imagen, pues tengo ahí precisamente, se le llama así, devanado o bobinado primario, que es el bobinado más grande y es el que normalmente alcanzamos a ver. Este es de un alambre un poco de un calibre pues grueso y es donde aplicamos el voltaje. En el secundario o en la parte secundaria diríamos que hay dos bobinados, uno que sería el de filamento, que es un voltaje alrededor de 3 volts, es un voltaje muy bajo y este sirve para calentar el filamento en el magnetrón. Luego vamos a ver cómo está conectado, que es la idea. Tenemos otras dos puntas que estas corresponden al bobinado secundario, nada más que una es común con otra de las puntas que van hacia el filamento. Y una punta va a ser de alto voltaje, es decir, de que esa de alto voltaje hace, digamos, contacto en el chasis del mismo transformador. Vamos a verlo cómo está conectado. De hecho, hay mediciones que se hacen allí y que, pues, corresponden a esos bobinados y eso también nos da una idea de cuál es el bobinado de alto voltaje y cuál es el de filamento, ya que pues ahí se podrían confundir, ya que están por el mismo lado. Tenemos también el diodo de alto voltaje, que pues es un diodo de características especiales, ya que no es un diodo común y corriente, un diodo semiconductor o de estado sólido, el cual su función es pues permitir que la corriente alterna fluya solo en un sentido. Es decir, estos diodos permiten que pase la corriente solo en un sentido. Y entonces su función es ahí hacer esto precisamente. Este va a actuar en conjunto con el condensador de alto voltaje y van a doblar el voltaje. Es decir, si el secundario del transformador entrega 2100 voltios o alrededor de 2000 voltios, ya en el doblador, en la salida del doblador podemos tener alrededor de los 5000 volts. Entonces, este es un diodo especial y también vamos a ver cómo se comprueba su estado, es decir, si todavía está en buenas condiciones o ya está dañado. Estos diodos normalmente ya vienen con estas terminales tal y como lo tenemos aquí, ya que una de las puntas, en el caso del ánodo, sabemos, bueno, un diodo tiene dos terminales y una se le conoce con el nombre de ánodo, que es precisamente la parte donde tenemos la terminal de este tipo, una terminal hembra, y del otro lado tenemos una terminal de ojillo y esa le corresponde pues el cátodo. Eso se puede saber también por las rayitas o las franjas que tenemos nosotros ahí en el diodo. Entonces, es difícil equivocarse aquí en la conexión, ya que, por ejemplo, la terminal de ojillo siempre va atornillada hacia lo que es el chasis del horno de microondas, es decir, a la parte metálica. Entonces, este es el diodo de alto voltaje y es un diodo especial. Tenemos también lo que sería un capacitor de alto voltaje y pues ya hemos hablado ampliamente de esto, de que este condensador debe descargarse cada vez que
pues que se quite la cubierta del horno de microondas. Entonces, el capacitor, su función es almacenar energía. Dijimos, este almacena carga eléctrica por mucho tiempo y pues resulta que puede ser peligroso ya que el voltaje que almacena pues es grande. Entonces, el capacitor también forma parte de lo que es el generador de las microondas. Y también, bueno, algo importante también aquí en el condensador es que, bueno, si vemos por la parte de las conexiones, estos por lo general tienen doble terminal y no tienen también una polaridad. Entonces, estos pueden conectarse pues del modo que sea, es decir, no tiene una polaridad definida de tal manera que nos vayamos a equivocar. Este se conecta solamente de acuerdo al diagrama, no importa pues la polaridad. Como ya vimos, bueno, pues este tiene una resistencia, dijimos el otro día, de descarga, que es de 10 megaohms. Ese se puede ver en las características. Y ese se los voy a mostrar en la parte práctica para que vean también lo que es o cómo es la resistencia que tiene interna. Tenemos por último el magnetrón. El magnetrón que es, bueno, pues la palabra suena algo así como extraña. Bueno, pues el magnetrón es el dispositivo que al aplicarle un voltaje grande, lo que hace es producir las microondas. Esas microondas pues van a salir por la antena. Aquí entonces tenemos dos partes importantes, una que sería donde van las terminales o las conexiones del filamento, que dijimos, bueno, pues una punta viene directa del transformador y otra viene de lo que sería el doblador de tensión. Eso es para el filamento, es decir, se le va a aplicar alto voltaje, pero a la vez se le va a aplicar los 3 volts de lo que sería el secundario del transformador de alto voltaje. Tenemos pues que la salida también pues es por la antena y esta antena está adosada hacia lo que es la parte del chasis o la parte metálica. Entonces, por decirlo así, la entrada es por los filamentos, ahí aplicamos la energía y esta sale en forma de microondas por la antena. La antena es la que eh, dirige es por donde se obtiene las microondas. Estas pueden salir en todas direcciones, pero tiene un casquillo ahí especial que lo que hace es, de algún modo, darle orientación a las microondas. Ya en el horno de microondas, o en lo que sería ya la cavidad del horno, hay algo que se le conoce como guía de ondas, y bueno, vamos a verlo más adelante. Entonces también está compuesto por esto que dice aquí gasket, que no es más que una malla, es un sello en forma de malla que lo que hace es, al estar fuertemente atornillado, no dejar que se fuguen las microondas. Y tenemos lo que dice aquí, dice Phil, debe ser Colin, este es un disipador, o sea, hay unas aletas aquí de aluminio que sirven para enfriar el magnetrón, ya que pues genera bastante calor y para ello pues vamos a ver más adelante que hay un ventilador el cual lo que hace es enfriar precisamente a este dispositivo. Entonces, esas son las partes más importantes de lo que sería el magnetrón. Ahora, el magnetrón también está compuesto por un tubo de vacío o un bulbo, el cual una vez que se rompe, por ejemplo, la parte de la antena, también ya no funciona. Aquí donde tiene este casquillito, bueno, en la parte de abajo tiene una parte que es de porcelana y muchas veces al golpearlo, se puede romper y entonces también ya no funciona. O al golpearlo, aunque no se rompa totalmente, si ya no está al vacío, entonces se puede dañar. Y eso lo vamos a poder ver aquí, en otra imagen que tengo aquí. Por ejemplo, el tubo al vacío es esto, aquí está en esta imagen, y internamente, pues es donde se generan las microondas. Aquí tengo, por ejemplo, lo que sería las terminales del filamento, que normalmente se le conoce como cátodo,
que no es más que esta pequeña parte que es, pues es un material especial en el que se genera, bueno, se calienta y se genera allí por fuerza de atracción la corriente anódica, se le conoce así. Entonces, esto es dentro de lo que sería el magnetrón, pero antes de esto, bueno, vamos a ver que, por ejemplo, el magnetrón tiene diferentes formas y por lo mismo, también son diferentes modelos. Entonces, aquí en esta imagen estamos viendo nosotros que el magnetrón, por ejemplo, 2M246, es el modelo al que le corresponde este magnetrón. Hay diferentes modelos y todos realizan la misma función. Por lo general, todos trabajan con una potencia de alrededor de 800 watts, lo cual quiere decir que pues, se podría decir que todos son casi compatibles, a excepción de lo que sería la estructura, ya que muchas de las veces la parte de ventilación viene invertida, o bien también lo que sería pues la parte donde se atornillan, es decir, las ranuras muchas veces no son iguales, no corresponden, entonces no se pueden atornillar. Entonces, pero sí son compatibles, por ejemplo, una marca con respecto a otra. Aquí no importa muchas veces el modelo, sino que sean y correspondan con la parte mecánica, es decir, con las ranuras de los tornillos y también que queden las aletas del lado donde va a entrar el aire que viene del ventilador. Normalmente ese es lo más importante, ya que debe de enfriarse porque si no, se puede quemar por calentamiento. Entonces, el tubo del magnetrón está así, pero esto lo vamos a ver más, miren. Este contiene también lo que serían los imanes, que es cosa que sí normalmente se ve externamente. Y las aletas, la antena, pero la parte interna normalmente no se ve. Aquí, por ejemplo, en esta imagen, estamos viendo que esta terminal azul corresponde a lo que sería la antena. La antena está conectada, les decía, a lo que sería la parte del ánodo o la parte metálica. Entonces, cuando hagamos la prueba, bueno, pues vamos a ver que la parte de la antena hace continuidad con lo que sería la parte del chasis o la parte metálica. Sin embargo, las terminales del ánodo, del cátodo, no deben de dar continuidad. Aquí lo estamos viendo, son dos terminalitas que estas terminan en esta parte, que sería propiamente el cátodo, y estas dan continuidad solo entre ellas, pero eso lo vamos a ver ya en la sección de pruebas. Tenemos también la animación del magnetrón, ahorita se las pongo, por ahí ya está, abajo. Y bueno, aquí tengo la imagen del magnetrón. Sí, tengo la imagen del magnetrón y pues corresponde precisamente al funcionamiento. Entonces, vamos a ver cómo es que funciona Esta pues debe de funcionar aplicándole lo que sería pues la energía, ¿no? Entonces, sí, miren, aquí está la misma, lo que sería la misma animación del magnetrón. Este lo hace por pasos, vamos a ponerlo. Este es un pequeño video, entonces vamos a ver cómo es que trabaja. Aquí lo vamos explicando. Aquí lo primero que aparece, pues es el cátodo. Aplicamos energía al cátodo. Por calentamiento, desprende electrones. Estos electrones, ya dentro de lo que es el tubo, aquí estamos viendo los dos imanes, por la fuerza de los imanes, también es que cambian de sentido. Aparte, aquí le estamos aplicando una corriente alterna. Esta energía se desplaza a través de cátodo hacia ánodo, y como la antena está de algún modo conectada allí a lo que sería
pues el cátodo, esta se desplaza por la antena. ¿Por qué salen las ondas de aquí? Bueno, estas salen debido a la baja impedancia que tiene las ondas, son transmitidas hacia el exterior por medio de esta terminal. Esto lo hace por impedancia, así se le conoce a este término. Es decir, hay una facilidad de que esas ondas salgan hacia el exterior. Entonces, aquí se puede ver cómo las ondas están saliendo. Estamos viendo desde dónde le aplicamos energía aquí hacia lo que sería el cátodo en sus dos terminales. Al aplicarle el alto voltaje con el potencial de lo que sería el ánodo, son desplazadas hacia lo que sería la parte de la antena. Entonces, esta es la manera como se generan las microondas. Aparte del tubo, por lo que sería el tubo, tiene unas pequeñas como ranuras, las cuales sincronizan a la frecuencia. Es decir, para que la frecuencia, es un tubo sintonizado, se podría decir, y esto la sintonizan a la frecuencia de los 2450 megahertz. Entonces, nuevamente va ahí el proceso o el procedimiento de cómo se van generando las microondas dentro de lo que sería el magnetrón. También, bueno, vamos a ver ya en el magnetrón que pues cuando falla algún imán, pues es obvio que también ya las microondas ya no se van a generar y entonces pues ya ese magnetrón en muchos de los casos pues ya es sustituirlo por otro, porque algunas veces se puede también cambiar los imanes, o siempre se puede, pero resulta, es un proceso largo y además tendríamos que conseguir los imanes de la misma medida. Entonces, ese sería el detalle ahí. Entonces, vamos a ver aquí que, bueno, pues esta es la animación del magnetrón, esta es ya la imagen así fija, en donde vemos los dos imanes. Estos imanes, por cierto, tienen una polaridad y son opuestos también, o sea, este es otro detalle que habría que ver en el caso de que pues, quisiéramos reparar el magnetrón, aunque yo recomiendo mejor sustituirlo. Pero sí se puede también, se pueden hacer algunas reparaciones en el magnetrón. Nada más que resulta pues que se lleva más tiempo en andarlo reparando a veces que conseguir otro. Aunque también el magnetrón, cabe mencionar que es una de las partes un poco más costosas en las reparaciones del horno de microondas. Y bueno, a lo que queremos aterrizar es a esto, a lo que sería analizar pues precisamente cómo está conectado o cómo están conectados todos mis componentes. En realidad, si vemos aquí son solo 4 componentes del generador de las microondas. Aquí tenemos solamente el transformador que pues esquemáticamente se simboliza así, son unos bobinados en los cuales, bueno, tenemos por una parte el primario. Dijimos, en el primario es donde aplicamos voltaje de línea. Aplicamos un voltaje de línea que es alrededor de 127 volts y así como está conectado todo el circuito, pues nos puede ya generar las microondas, nada más que pues esto no se debe de hacer, ya que, bueno, pues el magnetrón debe de estar dentro de lo que sería, pues, la guía de ondas, es decir, el lugar donde debe de ir. Tenemos pues el primario, es donde aplicamos el voltaje, tenemos este bobinado más grande y es un secundario, es donde aplicamos un voltaje, bueno, es donde recibimos voltaje alto ya a la salida, en las puntas del secundario. Como vemos aquí, pues en una de las puntas vamos a tener que va al capacitor, el capacitor o condensador de alto voltaje. Aquí también está esquematizado lo que sería la resistencia de descarga, que bueno, pues esta, como es de muy alto valor, bueno, pues cuando está en funcionamiento actúa como si fuera un circuito abierto, es decir, como si no existiera. Entonces tenemos enseguida lo que sería el diodo.
el diodo de alto voltaje, y vemos que el cátodo va a chasis, decíamos, en el diodo de alto voltaje, en la terminal de ojillo, el cátodo es el que va hacia lo que sería la Tierra, aunque aquí, bueno, están utilizando una tierra normal, no es una tierra física. Y tenemos también aquí lo que sería el magnetrón. El magnetrón se simboliza así. Tenemos nosotros el filamento, ahí lo estamos viendo, es un filamento en el cual se va a aplicar un voltaje, dijimos, de devanado, que aunque esté por este lado del primario, pues ya es un devanado secundario. Por inducción se generan aquí aproximadamente los 3 voltios y son los que se van a aplicar. Nada más que bueno, pues por un lado es el calentamiento, pero también se está aplicando, si vemos aquí, lo que sería el alto voltaje. Es decir, aquí le vamos a aplicar casi 5000 voltios a lo que sería esta terminal. Es por ello que, bueno, pues al trabajar con voltaje alto, esto lo hace pues peligroso, así es de que, bueno, pues nada más vamos a tomar en cuenta las reglas de seguridad y vamos a irles manejando cómo se trabaja simplemente con esto. Es decir, nada más hay que conocer, no es de tenerle miedo solamente, pues hay que saber cómo está conectado esto. Y vamos a ver aquí que, bueno, lo que sería propiamente la terminal del ánodo, así se le conoce a la otra parte. Dijimos, el cátodo es la parte de donde salen los electrones. Y si vemos aquí, pues está separado. ¿Por qué? Porque los electrones van a fluir de allí hacia lo que sería el ánodo. Y en el ánodo se tiene adosada la antena. Aquí no se simboliza la antena, pero bueno, pues por ahí salen los electrones. Se adosa una antena, pues precisamente, les decía, porque debido a la baja impedancia, pues por allí al ponerle un conductor externo y guiarlo, pues hace que las microondas puedan fluir fácilmente por esa punta de antena. Por otro lado, aquí, bueno, pues vamos a ver también que esto está a tierra chasis, todo lo que sería el ánodo, y la punta del transformador también va a ir allí al chasis. Eso lo vamos a ver en el transformador, vamos a ver que, bueno, pues está conectado hacia lo que sería la tierra. De modo que también, bueno, pues el transformador, una vez que se atornilla, debe de ir pues apretado, bien firme, ya que es un contacto eléctrico también al mantenerlo por allí conectado. Y algo también que nos interesa mucho es pues precisamente esto, que sería precisamente la forma de conectar los componentes. Aquí vemos, por ejemplo, si analizamos, pues son solo 4 elementos, pero estos 4 elementos a veces, si no los sabemos conectar, pues vamos a provocar por ahí que no funcione el horno o que pues queme, por ejemplo, ahí algunas piezas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, en el transformador de alto voltaje, en la parte izquierda, vamos a tener las terminales donde aplicamos el voltaje. Dijimos, el voltaje no es grande aquí todavía, es el voltaje de línea. Y en sus secundarios, bueno, pues vamos a tener una punta, que sería aquí, para este caso, la de abajo, es donde nos entrega el transformador el voltaje de 2000 o más volts, de alrededor de 2000 voltios, es lo que nos entrega, esa es la punta principal. Y tenemos entonces que esta se conecta a uno de los extremos del condensador de alto voltaje, y por el otro extremo se va a conectar el diodo de alto voltaje que iría hacia chasis o a la tierra, y tenemos también la otra punta, aunque en muchos de estos transformadores, esta va junto con lo que sería la de filamento, aquí que va hacia lo que sería el magnetrón. Por cierto, aquí también el magnetrón, si vemos, tiene una FA y una F que corresponde pues precisamente a un sentido del voltaje, ya que el voltaje que sale de aquí es pulsante, sigue siendo un voltaje, digamos, alterno, pero es pulsante. Y bueno, este voltaje, si se aplica aquí en sentido inverso, de todas maneras funciona, ya que el filamento no tiene tampoco polaridad.
Entonces, el funcionamiento en cuanto a esto no afecta en nada. Entonces, vamos a tener siempre en cuenta estos diagramas para ver que, pues, debe de ir conectado tal y como se muestra, ya que de lo contrario, como dije, si no funciona, pues no importa, no, o sea, no pasaría nada, pero en otros casos puede dañar muchas de las veces algunos componentes al conectarlo mal. Entonces, esto es lo que les queríamos mostrar aquí. Vamos entonces a verlo acá físicamente, cómo irían estos componentes. Yo espero que, bueno, pues allí, incluso ahorita por aquí traemos un diagrama, nos gustaría que vieran, bueno, pues, y analizáramos cuáles son los voltajes que ahí tenemos, ya que en esto, pues también vamos a hacer algunas mediciones y con ellas, pues ya estaríamos haciendo algunas de las pruebas. Así es de que les dije, el horno de microondas está de algún modo, pues, formado por tres secciones. Una es esta, precisamente, la sección de lo que sería el generador de microondas. Otra es el control o el panel de control, y otra parte que lleva otros accesorios es lo de seguridad. Entonces, permítame, nada más voy a acercar aquí algunas cosas y entonces... Muy bien, miren, por aquí tengo ya las partes, voy a mostrárselas de una por una y vamos a ir viendo precisamente esto. Por cierto, que también me gustaría saber si manejamos el multímetro. Miren, el multímetro es muy útil para hacer todas las pruebas. Me gustaría preguntarles si todos sabemos manejar el multímetro, o si no, pues para poder dar alguna explicación breve para poder hacer las pruebas. ¿Cómo ven? Buenas tardes. Yo desconozco por completo el uso del multímetro. Ah, sí lo maneja. No, desconozco por completo. Ah, ok. Muy bien. Entonces, ¿alguien más? Todos los Yo demás. conozco lo básico. Ok. Bueno, yo creo que sí. Entonces sí vamos a decirles cómo lo manejen. Otra cosa que me gustaría preguntarles también es si lo tenemos, ¿verdad? Obviamente. Sí contamos con ellos por ahí, Cristina, ¿verdad? Sí, no, aún no lo he comprado. Ah, muy bien. Bueno, pues aquí el multímetro es importante, ya que con él pues vamos a poder hacer pruebas y mediciones, ¿verdad? De componentes. Entonces, la recomendación es que sí lo tengamos. Pero bueno, les voy a explicar brevemente, y cada vez que lo usemos, pues les voy a volver a explicar, con el fin de que sí lo manejamos. Entonces, un multímetro, pues como el nombre lo dice, es un aparato de medición que nos sirve para medir diferentes parámetros. Este puede medir voltaje, puede medir intensidad de corriente, puede manejar resistencia, y con esas tres que mida el multímetro se pueden hacer muchas cosas. Algunos otros miden, por ejemplo, frecuencia, capacidad, etcétera, es decir, otras cosas. Pero vamos a usarlo de una manera que pues, lo podamos entender y que podamos hacer las pruebas. Lo más común es medir voltaje y medir pues con el ohmmetro, o sea, lo que sería resistencia, porque les he estado hablando de que la resistencia del condensador es de 10 millones de ohms. Bueno, vamos a empezar pues, miren, para utilizar el voltímetro, pues vamos a saber que hay voltaje de alterna y voltaje de directa. Entonces, el voltaje de corriente alterna es el que nosotros tenemos en nuestras casas y es con el que pues trabaja el horno de microondas. Normalmente la Comisión Federal de Electricidad, que es la compañía que nos suministra la energía eléctrica,
nos dice que nuestro voltaje es de 127 volts con una tolerancia. Es decir, el voltaje va a depender de dónde vivamos. A veces está un poquito más alto, a veces más bajo, depende mucho del consumo que se tenga y la hora. Se conoce que, bueno, pues en las tardes, en la hora o en la tarde-noche, que es la hora que se enciende el alumbrado, que muchas personas ven televisión o ya están en su casa después de haber ido al trabajo, pues el consumo es más grande y entonces el voltaje tiende a disminuir. Pero el voltaje normal es de 127 volts. Entonces, nosotros vamos a buscar una V. Espero para la siguiente clase explicarles un poquito más de esto. Lo que sería el voltaje, nosotros vamos a seleccionar. Todos los multímetros traen un selector que nos dice aquí qué es lo que queremos medir. Y pues tienen unas puntas, las cuales pues nos sirven desde luego para poder hacer nosotros también la medición. Y por ejemplo, pues estas tienen a veces otras ranuras en las que pueden meter las puntas, pero normalmente son para medir amperes. Esto se los explico después. Ahorita nos interesa pues medir voltaje y resistencia. Para medir voltaje, decíamos, hay de voltaje, el voltaje alterno, que es el que tenemos en nuestras casas. Y para medir voltaje de corriente directa, es todo el que se puede almacenar. Por ejemplo, el de las pilas o baterías. Normalmente ese es el voltaje de corriente directa. Pero también les voy a explicar más. Ahorita por lo pronto les diré que, bueno, si yo voy a medir el voltaje de línea en uno de los contactos de mi casa, lo único que tengo que hacer es seleccionar en voltaje, donde tenga la V, que esto se los voy a ampliar después, porque creo que aquí va a estar más difícil de que lo vean. No, si se alcanza a ver ahí la V. Tengo aquí seleccionado la V y tiene como un simbolito de una onda senoidal, es decir, una onda cambiante, y ese es voltaje de alterno. Normalmente aquí es donde nosotros medimos el voltaje de los contactos en nuestras casas. Por ejemplo, yo aquí tengo este contacto y lo único que tengo que hacer yo, pues es, primero ya seleccioné aquí lo del voltaje, lo enciendo, y con el hecho de que yo coloque mis dos puntas allí, pues ya estoy midiendo voltaje, miren. ¿Cuánto me dice que hay aquí? Son 134 voltios. Entonces, este es el voltaje que tenemos nosotros aquí. Es con el que nosotros podemos conectar nuestro horno de microondas. Como decíamos, no es un voltaje de 127 exacto, sino que este cambia según el lugar en donde estemos. Pero tiene una tolerancia de más o menos 10%. Entonces, para medir voltaje, entonces es muy sencillo. Ahora, para medir resistencia, ahorita les indico que, bueno, pues va a ser por medio del ohmmetro. El ohmmetro, entonces hay otra escala en donde voy a tener lo que sería una letra que se le conoce como omega. Lo voy a escribir por lo pronto aquí. Cuando yo necesito, por ejemplo, medir resistencia, siempre va a tener una letra como esta. Esta significa ohms. Estos son los ohms, o sea, son las unidades que se manejan de resistencia. Cuando son miles de ohms, pues ya se habla de kilo ohms. Cuando hablamos de millones de ohms, ya son mega ohms. Y entonces, pues estas ya tienen algunas abreviaturas. Por ejemplo, aquí, la unidad básica es el ohm. Si yo tengo una escala de ohms, pues en el multímetro voy a encontrar esta omega. Donde encuentre esta letra, significa que yo estoy seleccionando para medir resistencia. Si selecciono una que tenga K, la K y la omega, puedo medir hasta kilos según lo que seleccione. Si tengo la M mayúscula, significa millones de ohms. Entonces,
Así es como se utilizaría el multímetro, pero lo vamos a ampliar, les digo, vamos a irlo trabajando. Por ejemplo, si yo quiero medir resistencia, y por cierto, bueno, pues aquí voy a hacer uso de lo que sería el capacitor. Les voy a mostrar primeramente cómo sería mi capacitor. Miren, este es el capacitor de alto voltaje. Les decía, aquí tenemos las terminales y pues ese allí ya viene preparado para nosotros poderlo conectar fácil. Este capacitor tiene, dijimos, una resistencia. Aquí me dice, a ver si aquí se alcanza a ver, aunque ya se los mostré por allí en la... ¿Qué no? Dice que tiene una resistencia de 10 millones de ohms. 10 millones de ohms. Aquí yo lo tengo aquí como tachado, ya que pues está dañado, miren. Yo le corté esta parte, precisamente, si lo ven aquí, con el fin de que vean la resistencia. Miren, estas son las dos terminales que van aquí. Ya lo solté de esta parte. Y aquí puedo ver en esto azul que tenemos aquí, es la resistencia. El condensador viene siendo todo lo demás, pero la resistencia es esa. Yo lo quité porque, pues está dañado, miren. Por cierto, también que el multímetro trae lo que se le conoce como buzzer o zumbador. Es decir, genera un pequeño sonido cuando algo da continuidad, pero eso también, pues hay que irlo manejando. Así es de que no se preocupen, vamos a saber manejar también bien el multímetro. En continuidad, se le llama así cuando no hay ninguna resistencia, es como esto. Entonces el multímetro, cuando trae un zumbador, emite un sonido, que sí lo alcanzan a escuchar. Es un sonido que me indica que pues da continuidad, no hay nada de resistencia. O en el caso de algún componente, pues hay un corto. Por ejemplo aquí, ahí se escucha, entre las dos terminales hay un corto. Por eso lo quitamos, condensador, que es algo que también sucede cuando estamos pues tratando de hacer funcionar un horno de microondas. Entonces, estaba dañado y por eso lo sustituimos, pero su resistencia, que es esta, decía, es parte de lo mismo. La resistencia está buena, nada más que les decía, como es de millones de ohms, si yo le coloco las puntas aquí, pues no va a dar, ya que no da continuidad. Entonces, para ello yo debo de seleccionar en una escala de ohms en la que sea de millones de ohms. Aquí a lo mejor no lo alcanzan a ver tampoco, son mega ohms. Esto lo vamos a ver de otro modo para que entendamos. Entonces, aquí lo seleccioné en 2 millones de ohms. Y lo que voy a hacer es la prueba. Miren, vean cuánto me daría aquí la resistencia. Es que la seleccioné en 2. Estas recuerden que les dije 10 millones de ohms. Entonces aquí esperamos que se estabilice. Debe dar alrededor de los 10 millones de ohms. Aquí la tengo la escala en 20 mega ohms. Entonces son 9. Ahí ya se estabilizó, 9.6 millones de ohms. Esta debe de dar 10. Les decía que esta resistencia, cuando se abre en un horno, es cuando el condensador queda cargado, ya que está en paralelo, pues queda cargado y al permanecer cargado es cuando se vuelve peligroso, ya que la energía queda guardada entre las dos terminales, que ocurre pocas veces, pero nosotros por seguridad dijimos, siempre vamos a usar nuestras puntas y descargamos. Ya una vez que se descarga esto, siempre y cuando no esté conectado el horno, pues ya no hay ningún peligro. Entonces, esto debemos de hacerlo rutinario. Siempre que destapemos un horno, lo primero que vamos a hacer es descargarlo. Entonces, aquí ya vimos que, pues, este es el condensador.
que ahí vamos a empezar primeramente con esto del transformador. Miren, el transformador tal y como lo tiene ahí en la figura, pues tienen aquí dos terminales. Aquí se puede ver, estas son las dos terminales. Dos terminales donde se aplica el voltaje. Y tenemos, decíamos, aquí se aplica el voltaje de línea, es el voltaje que normalmente tenemos en nuestras casas. Nada más que el horno lo aplica según el tiempo, según el programa que nosotros seleccionemos en el tablero de control. Se aplica aquí en el primario el voltaje y entonces vamos a tener aquí lo que serían pues tres terminales. Básicamente son estas tres terminales. De acuerdo al diagrama, bueno, pues también va conectado a lo que sería el magnetrón. Ahorita lo muestro por ahí también junto con nuestro diagrama. Y aquí también, pues precisamente para eso usamos nuestro multímetro. Nuestro multímetro aquí me va a decir, y eso lo vamos a ver en la parte de pruebas, que sería la siguiente. Vamos a ver que pues una de las terminales debe dar con respecto al chasis. El chasis se refiere a la parte metálica de pues de este transformador. Entonces, aquí pues son resistencias bajas de menos de 200 ohms, entonces también selecciono aquí en una escala de pues menor. Y una de estas pues va a dar con el chasis, nada más que también hay que fijarnos que tiene un recubrimiento de esmalte. Entonces podemos quitarle aquí así un poquito para que dé continuidad. Y vamos a checar en las diferentes puntas. Veo que aquí no da nada. Con esta otra, pues tampoco. Entonces debe ser con Aquí está, miren. Da 49, casi 50 ohms. 49.9. Entonces, quiere decir que este es el de alto voltaje, esta punta, que es la que está separada aquí. Esta es la del alto voltaje, es donde nos entrega alrededor de 2000 volts con respecto a lo que sería el chasis. Por eso les decía aquí los tornillos, o cuando va atornillado hacia el chasis debe de ir bien apretado también. También, bueno, aquí se puede ver, miren cómo va conectado. De aquí se puede ver el alambrito, cómo va conectado. Aquí por medio de este remachito, aquí hay un alambrito. Y pues sale de aquí, o sea, de ahí hace contacto, pues. Entonces, tenemos pues el primario, tenemos el secundario, o son secundarios. Nada más que que dijimos, es el del alto voltaje, va al magnetrón y vendría a ser el del filamento. Este otro va al capacitor, bueno, también va al magnetrón y va al capacitor. Si lo analizamos de acuerdo a nuestro diagrama, yo por eso tengo aquí mi diagrama, les decía. Entonces voy a ver que tengo mi transformador. Es decir, aquí en estos dos puntos se le aplica el voltaje. Aquí tengo el voltaje de línea y tengo estas tres puntas. Entonces, de estas tres puntas son precisamente estas tres. Y decíamos, esta es la del alto voltaje, esta. Y aquí, ¿cuál sería la del alto voltaje? Vendría a ser esta. Esta, digamos que vendría así. ¿Y a dónde va? Pues va hacia lo que sería esto, que sería mi capacitor. Entonces ese es el alto voltaje y tengo de las otras terminales, una va directa, que sería esta, va directa hacia el magnetrón. ¿Y esa cuál sería aquí? Bueno, pues esta sería esta otra que tengo aquí. Si vemos aquí el devanado del transformador, esta se viene para acá y llega directamente a uno de los extremos
llega directamente a uno de los extremos del magnetrón. Recuerden, este es el magnetrón. Y la otra punta que me queda, pues es la que sale de aquí, que aquí sería la del medio. ¿Y esta dónde va? Esta debe de ir al capacitor. Y también por otro lado debe de ir hacia lo que sería el magnetrón. Nada más que aquí se está usando otro cable, si se fijan. Sería este. Pero va a la misma terminal. Si vemos en el capacitor, bueno, este tiene 3 terminales aquí. Pero, pues este ya está puenteado. Entonces, quiere decir que este iría conectado así. De acuerdo a este diagrama de conexiones, yo tendría que, pues este es mi magnetrón. ¿Sí? Entonces, tengo las 2 terminales. Decíamos, el magnetrón es donde aplicamos nosotros la energía. Y, pues, es energía eléctrica. Y por este lado sale energía, por la antena, sale energía electromagnética. O sea, aquí ya cambió la energía. Entonces, su transductor también, ya que convirtió la energía eléctrica en energía electromecánica en forma de microondas. ¿Sí? Entonces, esta es la antena. Les decía, aquí tengo también, pues, los imanes. Tengo las aletas disipadoras de aluminio. Y ahorita les muestro más por ahí para que vean qué es lo que contiene esto internamente. Bueno, aquí al conectarlo, decíamos, pues este ya trae las terminales, miren. Pero muchas de las veces no trae esto. Si yo llegara a sustituir a algún transformador de estos, pues necesito saber. Y decíamos que aquí, si yo conecto este, por ejemplo, si yo conecto esto aquí, pues funciona, bueno, ya estando conectado todo. Y si yo cambio las puntas, es decir, si estas las intercambio, pues entonces también, pues debe de funcionar, ¿verdad? Entonces, si las intercambio, no afecta en nada. ¿Sí? Entonces, así quedaría el magnetrón. Y entonces decíamos, la del alto voltaje, que sería esta, pues debe de ir a lo que sería el capacitor. Voy a conectar este, ya que este tiene las terminales iguales. Se fijan, estos por eso tienen, pues, 2 terminales. Algunos sí traen 3 en los extremos. Entonces aquí puedo conectar mi condensador y estaría yo conectando esta parte aquí en mi diagrama. Sería la que sale del transformador hacia, es decir, de aquí hacia el capacitor. Y pues aquí lo tengo. Este va aquí al capacitor. El otro lado, pues voy a tener, o del otro lado, sería este extremo. Y aquí voy a tener lo que sería el diodo. Entonces aquí puedo conectar, aquí está el diodo. Recuerden, ya lo vimos en la imagen, este es el diodo de alto voltaje. Y pues voy a conectar, decíamos, aquí no me puedo equivocar ya que tiene una terminal de ojillo, que es esta, como redonda. Y del otro lado una terminal hembra. Entonces, de aquí no puedo conectar la de ojillo. Entonces debo conectar la terminal hembra, que puede ser así, por ejemplo. En cualquiera de los 2 terminales es lo mismo, o sea, tiene 2 pines ahí. Y la otra terminal, ¿a dónde iría? Pues esta, obviamente, iría atornillada hacia el chasis. Y viendo la otra conexión que me queda, decíamos que pues la otra sale del transformador y va también a donde va mi diodo. Entonces, esta iría de este lado. Y aquí tengo ya, pues, conectado el sistema. Ahí tengo ya conectadas mis terminales, pues, lo que sería el condensador, el transformador, el magnetrón y el diodo de alto voltaje. Entonces, vemos, me gustaría que pues, ustedes vieran este diagrama
que lo analicen de acuerdo también al diagrama esquemático, que sería este otro, que les digo, pues este sería en forma de componentes, y pues tengo las 4 partes, incluso pues aquí tiene el nombre, si ustedes imprimieron esta, tienen lo que es el transformador, capacitor, diodo y el magnetrón. Así se simbolizan en un diagrama esquemático. Y pues este es el de conexiones. ¿Sí? Entonces ustedes ya tienen de todas maneras, si han estado viendo la información ya en la plataforma, pues por ahí viene ya, obviamente conocen ya lo que es el magnetrón, conocen muy bien lo que es el transformador de alto voltaje, el condensador de alto voltaje, el diodo de alto voltaje. Esto se supone que si yo lo conecto, esto ya como es el diodo a chasis, mi magnetrón, y aunque no lo conectara, bueno, debe hacer conexión con lo que sería esta parte de lo que sería el transformador. Pero si yo le aplicara energía aquí en las terminales directamente por medio de una clavija, pues automáticamente genera las microondas. Nada más que recuerden, las microondas salen por la antena y se supone que tienen una dirección, pero estas también se radian y es peligroso, por lo que, bueno, más adelante vamos a ver que pues no debe de estar desajustadas las puertas ni nada para que pues este sistema no funcione cuando una de las puertas pues está abierta, ya que estas microondas se generan y son dañinas para todo, pues para todo lo que tenga vida. Entonces, vamos a tener cuidado en eso. Como ven, pues es muy sencillo esto, o sea, conectar esto, pero muchas de las veces es lo que, a veces si desconectamos o quitamos un componente, ya nos perdimos, muchas de las veces ya no sabemos cómo va conectado. Ahora, muchos hornos de microondas también tienen lo que es un diagramita, ya cuentan con un diagrama allí en la parte externa. Entonces, esto es, vamos conociendo, recuerden, pues las partes del horno y vamos viendo más o menos cómo está conectada, porque precisamente ahorita por eso no les hemos explicado lo que es, cómo es que este sistema duplica el voltaje aquí, por medio del capacitor y diodo. Aparte del que nos entrega el transformador, se duplica, de modo que estamos entregando alrededor de 5000 voltios al magnetrón. Vamos por partes, entonces vayamos conociendo las partes, teniendo idea de cómo funciona, porque luego pues vamos digamos, de algún modo analizarlo en conjunto. Además, bueno, pues si se fijan, todavía no hemos dado ningún tipo de mantenimiento. Vamos a empezar con el mantenimiento preventivo, lo que podemos hacer para que pues el horno tenga mantenimiento preventivo. Ya el mantenimiento correctivo pues ya se refiere precisamente a lo que decimos, ya pues a solucionar problemas dentro del horno de microondas. Pero primero tenemos que conocer sus partes. Ahora, bueno, pues así quedaría el sistema. Ahora, me gustaría que vieran esto de lo que sería lo que contiene el magnetrón. Pues nada más lo desarmamos aquí para que lo vean. Aquí podemos ver la antena, puedo ver el disipador. Y por aquí quitamos esta tapa, que bueno, pues lo que tiene aquí el magnetrón no es más que, pues si vemos aquí las terminales es por donde aplicamos el voltaje hacia lo que serían las terminales del cátodo. Esto está adentro y tiene unas pequeñas bobinas aquí que son de RF. Estas lo que hacen es evitar que precisamente la frecuencia de microondas pueda salir hacia la línea de alimentación. Entonces, esto es un bloqueo, es un choque. Y adentro, pues tendremos lo que sería el cátodo. Ahora esto está al vacío. Miren, aquí está el disipador, que son estas aletas de aluminio. Lo que hacen es enfriar precisamente el tubo, y el tubo vendría siendo esto. Y aquí ya le quitamos esta tapa. Si vemos hacia adentro, pues esto está al vacío. Bueno, es decir, no tiene nada, no tiene ni un gas especial ni nada, nada más está al vacío. Pero estas partes, por ejemplo, esto que se alcanza a ver aquí como de color rosa, es normalmente porcelana, que es por medio de la cual se sella aquí el bulbo o el tubo de vacío. Por este otro lado, pues tengo
lo que sería ya la antena. Y también aquí tengo otra parte que también es, pues puede ser cerámica o porcelana, y lo que hace es aislar precisamente esto, y las microondas pues salen por la antena. Ahora aquí tengo también el tubo. El tubo, por ejemplo, aquí tengo las dos terminales. Son las dos terminalitas de lo que sería el filamento. Este tubo es realmente todo el magnetrón. Lo demás no es más que un sistema de enfriamiento y para fijarlo en el chasis. Pero realmente el magnetrón viene siendo este tubo. Entonces, se le aplica, por un lado, alto voltaje y tenemos que, pues, genera las microondas y las microondas salen por este lado. Entonces, vamos conociendo poco a poco el horno el horno de microondas y, pues, vamos a la siguiente semana, ¿sí?, a proporcionar ya lo que sería el mantenimiento preventivo, que es lo más simple. Bueno, miren, vamos a dejarle aquí porque, bueno, pues hay otras personas que entran en este mismo canal y vamos pues a despedir la clase por el momento. Vamos a estar viendo así algunas cosas. De cualquier modo, si tienen dudas, pues les pido por ahí nos pregunten, ¿verdad? En el siguiente, ya que ahorita, bueno, vimos también que el multímetro lo sabemos manejar poco, pues vamos a ir dando alguna explicación en cada sesión, para que podamos nosotros hacer las pruebas de algunos componentes. En realidad no necesitan tener todo esto que yo tengo aquí, nada más con el horno de microondas que tengan, y pues no van a desmantelarlo ni van a descomponerlo, solamente haríamos algunas pruebas para que hagan el mantenimiento preventivo y a su vez pues puedan alargar la vida útil de su electrodoméstico. Entonces, si tienen alguna pregunta, porque creo que ya el tiempo ya está aquí, entonces. Yo. El multímetro que tengo es para uso escolar y el que veo que usted tiene es profesional. ¿Aún así me serviría a mí? Sí, claro. Sí, el multímetro es como un reloj. Ustedes ven todos los relojes, incluso pues andan adelantados o atrasados, pero miden lo mismo. Entonces sí te sirve. Sí mide resistencia y voltaje mínimo. Entonces sí te sirve. ¿Alguna marca recomendada? Bueno, de marcas, ahora sí que aquí sí depende del presupuesto, ¿verdad? Ahí de la marca, si yo recomendara uno, pues ese es caro, es el de marca Fluke, pero igual le sirve uno, pues no muy o de una marca no muy conocida, que les cuestan desde alrededor de unos 200, 300 pesos, o incluso hay por ahí unos muy económicos, pero el Fluke anda de alrededor de 3,000, 4,000 pesos. Entonces yo les recomiendo que cualquier multímetro es bueno. Todos miden, todos hacen lo mismo. Nada más lo que los hace diferentes es la calidad y las protecciones que traen, porque si hacemos malas mediciones, pues lo dañamos muy fácil. ¿Sí? Entonces, Ok, muy bien. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Nos vemos el próximo viernes. Ya me están diciendo aquí del tiempo. Gracias por su atención. gracias. Gracias, hasta el viernes.